Bueno, muy bienvenidos a nuestro estudio de Parashá. No sé si está grabando. Sí, está grabando. Grabando. Muy bien. Gracias a todos por participar, por venir, por conectaros, por seguir el shiur semanal. Nuestro shiur de hoy lo vamos a hacer para la refuá shelema de Julieta Bat Vanessa, de Efraín Bar Moshe y de Moshe Bar Shemuel, de Daniel Yoshua Ben Yaakov, Isaac Bar Yaakov y de David Ben Violeta, entre todos los demás enfermos del pueblo de Israel, que acá por les mande refuá shelema por el mérito de nuestro estudio. David Ben David Ben Amu, Ben Dan. Sí, pero ella me había mandado Ben Amu, Ben Dan. Ok. Entre todos los demás enfermos de Israel, que tengan refuá shelema por el mérito de nuestro estudio. Muy bien. La parashá de Vaerá es la segunda parashá del libro de Shemot que vamos a leer esta semana. Nos introduce en un tema que es el tema de las Makot. ¿Qué son las Makot? Muy bien, me gustó. Me gustó la respuesta. Sí, plagas no me gusta. Ah, ¿veis? ¿Os acordáis del año pasado? Muy bien. Muy bien, ahí lo tienes. Muy bien. Plagas no me gusta. ¿Por qué? Porque plaga tiene una connotación natural. Hay una plaga de langostas, hay una plaga de saltamontes, hay una plaga de cucarachas. ¿Bien? Pero Makot son golpes. ¿Bien? Es decir, que Hashem mandó golpes y que hay quien lo llama castigos mm, punitivos porque tienen un sentido. Y no es que fue castigado Egipto con la sangre de manera casual. Hay un motivo por el cual fue con la sangre. Hay un motivo por el cual fueron las ranas. Y así para todos los castigos. Bien. Entonces entramos en este tema de las Eser Makot, los 10 castigos que Hashem mandó a Egipto. Y, y nosotros sabemos, dicen, si alguien le preguntase al faraón, ¿sí? ¿Cómo fueron las plagas? ¿Qué respondería el faraón? Que bueno, fueron 10. ¿Sí? Menos mal que solamente fueron 10. Era el de hacer. Muy bien. Ahora, profundizar en estas 10 plagas es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. No en todas, porque no nos va a dar tiempo para todas. Pero vamos a establecer un concepto que vamos a poder aplicar a todas las Makot. Bien, aunque diga muchas veces plagas, ¿sí? Es por la mala costumbre. Bien, pero si digo plagas, es castigos. Muy bien. Hay un concepto que va a ser el concepto, el eje central o el eje transversal del estudio, que ahí hasta donde lleguemos podemos extrapolarlo para el resto de los castigos. ¿De acuerdo? Nos dice, y está basado en unas palabras del Sefat Emet, el Admur de Gur. El, el Sefat Emet es un sabio que era el rebe, por así decirlo, de Gur. Gur es un pueblo, una ciudad en Europa, y escribió un libro que se llama Sefat Emet. Bien, es el título del libro. Y hoy en día una de las más grandes yeshivot en Israel es Gur. Justamente de las Hasidut que hay en Israel es la Hasidut de Gur, porque son todos, vienen de ahí. Muy bien. Y él escribe y dice, Maurice de Keni, mi maestro, mi anciano maestro, Hayomer, decía, Sheser Makot, Hen Neged Asarama Amarot Shebaem Nibra Olam. Los 10 castigos son en contraposición, o la continuación, o están relacionados con las 10 alocuciones con las cuales fue creada el mundo.
que sea la luz, que se separen las aguas, que, ¿sí? Que la tierra pulule y dé todo eso. Bereshit bara Elohim. 10 mamarot, así dice el Pirkei Avot, ¿no? El Pirkei Avot dice, Basara mamarot nibra olam, con 10 alocuciones fue creado el mundo. El año pasado habíamos estudiado los 10 mamarot, estos 10 alocuciones, frente a las 10 pruebas de Abraham, ¿os acordáis? Bien, y si no lo podéis ver en el vídeo, no, no había vídeo ahí, entonces. Y por medio de esto, Bau Aharkaj, tenemos los 10 alocuciones del mundo, las 10 Makot, y la siguiente etapa, ¿cuál es? 10 mandamientos, los Aseret Atiperot. Es decir, que conecta, ¿sí? La creación del mundo con la salida de Egipto y con la consecuencia que es los 10 mandamientos. Dice, esto es algo realmente fundamental e increíble que nosotros vamos a intentar ahora, en la medida de lo posible, conectar todas estas makot con los mamarot, con los dichos con los cuales fue creado el mundo. Vamos a empezar primero con un comienzo general, ¿sí? Para las 10 makot. Tenemos que recordar siempre que toda la historia de la Torá no son solamente historias de arqueología. O sea, no nos hablan de las pirámides y somos Tadeo Jones, que vamos a Indiana mejor, ¿no? Muy bien. Las historias realmente solamente interesan a los niños del GAN. Está muy bien, hay que contarles las historias, ¿sí? Cada letra de la Torá viene a representar la eternidad de Hashem. Dijimos una vez que Hashem se redujo a sí mismo para que fuese accesible a nosotros en las letras de la Torá. Cada detalle, cada historia. Seguro que la historia de la salida de Egipto, ¿sí? Mekapelim, Betoham, encierran en ellas, ¿sí? La eternidad de cosas que son relevantes para nosotros y para nuestra vida. La salida de Egipto es algo de todos los días. No se salió de Egipto hace 3000 años, se sale cada día de Egipto. Y nosotros también tenemos que salir de Egipto. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Vamos a hablar de la salida de Egipto, porque a través de estas Makot, ¿qué es lo que consiguen? Consiguen romper a la figura del faraón. ¿Cuál era la característica del faraón? ¿Cómo él mismo se definía? Dice el profeta Yehezkel en la Haftará que vamos a leer este Shabbat, Li Yeori Va'ani Asitini. Mío es el río y yo mismo me hice a mí. El faraón se consideraba una deidad. Bien. Cuando Moshe va a encontrarse con el faraón para traer el castigo de la sangre, ¿dónde lo encuentra? En el río. ¿Sí? Todas las mañanas, el faraón se levantaba, se iba al río a bañarse. ¿Sí? ¿Por qué? Qué bonito. ¿Sí? No. Se iba muy temprano antes de que nadie se levante para bañarse, no, para hacer sus necesidades en el río. ¿Por qué? Porque si él es un dios, los dioses no van al baño. Entonces, ¿qué hacía? Se iba al río, se metía en el agua y hacía y nadie le veía. Bien, ese era su paseo matutino. Bien. Y por eso él decía, Ani Ori, yo soy el río. Yo soy el río y yo mismo me echo a mí. Soy un dios. Bien. Vamos a explicar entonces, eh, viene a decir, hay etapas en la vida en las cuales nosotros nos encontramos en una situación en la cual no podemos salir de Egipto. ¿Por causa de qué? Como dijo la Torá en nuestra parashá, Velo shameu el Moshe, mikotze ruach ume avodah kasha. Repetimos. Moshe en la semana pasada vino al pueblo. Le dijo, Dios
me habló. El pueblo, Vayaminu Bashem, Vaishtahavu, le creyeron en Moshe. Se posternaron, todo el mundo estaba y dijeron, ya Dios se acordó de nosotros, nos va a sacar, muy bien. Viene Moshe, va a hablar al faraón. El faraón le dice, ¿quién es Dios para que yo lo escuche? Tenéis mucho tiempo, paja, ya no hay paja, a trabajar más. ¿Sí? Y entonces Moshe le dice, ¿qué me has hecho Dios? Desde que vine, esto está peor. ¿Sí? Y Dios le dice, no te preocupes, diles, los voy a sacar, los voy a salvar, los voy a redimir y los voy a tomar como pueblos, los voy a traer a la tierra. Perfecto. 4 lenguajes de salvación, las 4 copas de Pesach, muy bien. ¿Qué dice la Torá? Velo llamó el Moshe. No escucharon a Moshe, Mikot Ruach, por tener el espíritu corto, como Abodakasha, y por el trabajo duro. Es decir, que estaban alienados por el trabajo. Ya dijeron, ¿sabes qué? No nos interesa ser libres. Tus promesas ya no nos pueden ayudar. Y nos pasa, nos pasa. Nosotros decimos, hay que salir de Egipto, hay que salir de Egipto, pero nosotros mismos nos creamos nuestras propias barreras para estar en nuestro propio Egipto. Bien. Akadosh Baruj Hu creó el mundo con 10 alocuciones. La primera locución, ¿cuál fue? Bereshit bara Elohim. En el comienzo creó Dios. Sí, es curiosa. Esa no empieza por Vayomer. Bien. Y todas las demás, Vayomer, dijo. El sentido de la palabra Vayomer, Maamarot, Basaram Maamarot, nos habla de algo que es amable, suave. En contrapartida, con el otro verbo que es Vaidaber. Vaidaber es, le dijo, pero con dureza. ¿Sí? Y así es como nos vamos a encontrar en 2 semanas, en 3 semanas, frente al monte Sinai, que le dice a Shema Moshe, ¿sí? Kotomar lebet Yaakov, así le dirás, Emor, a la casa de Jacob, dice, ya son las mujeres, Vetaged libne Israel, ¿sí? Y diles con palabras duras a los hombres. Claro, unos son más duros que otros. ¿Bien? Leagid. Leagid porque es como gidim. ¿Qué es un gid? Son tendones. Los tendones, ¿sí? Los puedes utilizar para dar golpecitos y es interesante. Muy bien. Hay que hablar con dulzura a las mujeres. Ese es otro tema. No estamos en... Por eso. Muy bien. Entonces, justamente es curioso también, y tampoco quiero alargar mucho en esto porque nos salimos del tema. Es curioso que este lenguaje amable justamente nos hable de la creación del mundo. Bereshit bara Elohim. Elohim es rigor, pero Vayomer, con suavidad. ¿Sí? Y después, ¿sí? Vaidaber Elohim et kola de Vaidaber Hashem et kola de Barim Haele. Los 10 mandamientos, ¿sí? O aquí en la salida de Egipto, ¿sí? Vaidaber, ¿sí? Hashem, el nombre de Dios que representa la compasión divina, pero con palabras duras. Entonces, ¿qué? Sabemos que cuando Dios creó el mundo, junto con el rigor, unió un poquito de compasión para que el mundo se pudiese sostener. Es más, Emor, Amirá, Maamarot, están en el mismo sentido que el versículo que dice, Et Hashem heemarta ayom. A Dios tú has elevado hoy. Lehaamir es también elevar. ¿Sí? Akadosh Baruj Hu merim et haolam. Él eleva el mundo y le da, no veo nada, ¿eh? Le da el motor, no, sí. No, le da el motor para enseñarnos cómo nosotros podemos elevar toda la realidad hacia arriba. Por eso cuando crea el mundo es Bayomer, de Lehamir, de elevar. Nosotros estamos aquí para elevar. ¿Bien? Sí. Frente a esto, en oposición a esto,
a la salida de Egipto, Kadosh Baruj Hu trae Eser Makot, ¿verdad? 10 Makot, 10 golpes. La milá Makot es también del lenguaje Kiyamuj Ajija, cuando desciende tu hermano. ¿Sí? Dice la Torah, cuando desciende tu hermano y te pida dinero, tienes que, ¿sí? Habla sobre la tzedakah, habla sobre, ¿sí? Cuando llegues a un momento de bajeza, Makot es la bajeza. ¿Qué? Porque es la misma raíz que la palabra Kiyamuj. Kiyamuj cuando descienda tu hermano. Vamos a ver a dónde llega. Sí, Yamuj. No, con Kaf como Makot. Las mismas letras. Bien. Es decir, es lo contrario de elevar. Bien. Cuando Egipto cuando Egipto nos cierra todo, nos tiene totalmente ofuscados en esta Kotze Ruach y Avodah Kasha, y nosotros nos encontramos bajo los sufrimientos de Egipto, no vemos la luz, no vemos las palabras de Dios, ni el cielo, ni en el campo, no vemos nada. No vemos a Amarot, no vemos la forma de elevarnos. Bien. Zeu Osman, ese es el momento en el cual tenemos que golpear a Egipto, a nuestro propio Egipto, ¿sí? Al Yedekaj, y por medio de esto, Leitromem, elevarnos. Muy bien. Ahora sí vamos al tema, a los castigos, ¿no? Cómo los castigos se relacionan con la creación y con los 10 mandamientos. Muy bien. Vamos a ver por lo menos el primero y el segundo. Bien. Dice, vete al faraón, le dice Dios a Moshe, ve a ver al faraón en la mañana y he aquí que él sale al agua, al río, y te irás a encontrarte con él frente o a la orilla del río. Como dijimos, dice Rashi, Lene Kebab, para hacer sus necesidades. El faraón iba al río a hacer sus necesidades cuando nadie lo iba a ver. ¿Sí? Nuestros sabios en el Midrash nos dicen que hay otra forma de entender. Por un lado, nosotros sabemos que el río era una de las deidades de Egipto, el Nilo. Por otro lado, Rashid nos trae que el faraón, él mismo se consideraba un dios. Paró, sí, resuelve esta contradicción con un versículo de Yehezkel que dijimos antes, mío es el río y yo me he hecho a mí mismo. Nuestros sabios sobre este pasuk nos dicen que el faraón iba todas las mañanas al río, no es porque solamente por hacer sus necesidades. Era su paseo matinal, a lo mejor él quería ver cuántos bebés más habían tirado al río, cuántas cestitas más iba a encontrar en el río. Bien, y cuando él llegaba, entraba al río y él se posternaba al río. ¿Por qué se posternaba? No porque él pensase que el río era una deidad, porque él veía su reflejo en el río y se posternaba a sí mismo. ¿Como quién? La mitología griega nos habla de Narciso, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Narciso? No digo que le sobrepasa, claro. Que ve su reflejo en el agua y se enamora de sí mismo, ¿verdad? Eh, porque, sí, perdón, el río Yeor, la palabra Yeor es el río Nilo, el canal, ¿sí? Si le damos la vuelta a las letras, ¿Cómo se escribe? Yud, Aleph, Resh, si le damos la vuelta a las letras, hace reí, que es un reí.
Un espejo. Mará. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros miramos en el espejo y pensamos, wow, estoy divino? ¿Sí? Por yo cada mañana. Y gracias al Yeor, decía el faraón, yo soy Dios. En el lugar en el que yo tomo las aguas del río y las elevo a servir a Dios, entonces, Anasejotam le mala, Animistakel, yo miro en ellas, me romé y me elevo a mí mismo y me prosterno ante mí mismo. Yo soy el jefe. Hay que entender el concepto. ¿Por qué Egipto considera el Nilo un dios? Porque las crecidas del río hacían que hubiese economía, que hubiese fertilidad en el mundo. El instrumento. Cuando yo hago esto, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? Yo soy el jefe de aquí, yo soy el que controla todo. Y por lo tanto, ¿yo qué necesito? Necesito esclavos que trabajen para mí. Soy el boss. Cuantos más, mejor. El primer Mahamar, la primera de las alocuciones con las cuales Dios creó el mundo, dijimos, era Bereshit. Bereshit bara Elohim. Areshit hi, el comienzo es aquello con lo cual todo empieza. Es la nada. O sea, Bereshit es crear de la nada. ¿Qué es lo que es el principio? Nada. Bien. El, la célula inicial ya es una segunda parte, una segunda fase. Es después de la nada, después del Reshit. En el Reshit no hay nada. El Reshit y Od Lifnehem. Es incluso antes que esto. Este principio dice, perdón, estoy un poquito. Es decir, este principio es el concepto de que lo que me une con lo infinito. ¿Por qué? Es tan interesante. No me lo puedo creer. Uh, no, 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 no. No, no. Muy bien. Pero esto está. Después la gente lo va a ver en el vídeo y va. Muy bien. Muy bien. Entonces dice: Areshit Zo, Aneshama Shekadma, es el alma que se adelantó, o sea, que fue creada antes. Lo infinito al cual tú puedes traer cada cosa que tú haces en el mundo, cada acción que tú haces lo conectas con el infinito, que es Hashem, que es lo que había Reshit, es lo que había antes. En contrapartida, por ejemplo, a lo que hizo, perdón, o como por ejemplo hizo Ebel, Caín y Ebel que trajo, Ebel Levi Gamhu, mi Bejorot sono, trajo de sus primogénitos, de su ganado, es decir, de lo primero. Pero el otro lado que trajo Caín, Caín trajo mi periádama, de entre las frutas. El error de Caín, ¿cuál fue? Que él no sabía traer mereshit, de lo primero de las frutas. Por lo tanto, la reparación que nosotros tenemos que hacer en el mundo es saber traer de lo primero. El primogénito es reshit. Zo hamakar rishona. Ese es el primer castigo, el primer golpe. En el golpe de la sangre, a Kadosh Baruj Hu, es como si le estuviese diciendo al faraón, ¿tú quieres, faraón, posternarte al río? ¿A ti mismo? No hay problema. Postérnate. Pero aquí que de repente ahora no te vas a ver más en el agua. Vas a ver solamente sangre.
¿Qué es lo que quiere un dictador? Quiere privar a las personas que tiene bajo él de todas las cosas que pueden hacer que él deje de ser dictador. Es decir, que ellos dejen de sentir que están bajo su, obligados a servirlo. Bien. ¿Cuál es la primera cosa que quita el dictador? El pensamiento te lleva ¿a qué? Te lleva, aquí dice, a la emuná. Lo primero que va a atacar es tu emuná, tu conciencia de Dios. Bien, vamos a verlo. Dice, la aros la gemeta emuná, destruirle su emuná. ¿Por qué? Porque la emuná es lo esencial. Esto quiere decir, es la emuná, es la confianza, shakol yahol leit hadesh, que todo puede cambiar. Es decir, si yo le privo a la persona el pensamiento de decir, esto algún día puede llegar a acabar, entonces nunca va a querer salir de donde está. ¿Qué es lo que mueve las revoluciones? El hecho de decir, quiero cambiar lo que está, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No sé. La esperanza. Pero la esperanza se manifiesta, la esperanza cabe el Hashem. ¿En quién pones tu confianza? ¿En quién pones tu esperanza? En aquel que realmente puede cambiar las cosas. ¿Cómo sabes quién es el que puede cambiar las cosas? Porque es aquel que estaba Reshit. ¿Sí? Ahí vamos enlazando, ¿verdad? Os he hecho un spoiler. Bien. Entonces, Zohar Emuná, que todo puede renovarse. ¿Qué es lo primero que ataca el faraón cuando quiere matar a los judíos? Le dice a las parteras, matad a los niños. ¿Qué quiere decir? Se acabó la posibilidad de renovarse, ya no hay nada nuevo, no hay nacimientos. No hay nacimientos. Es decir, el mundo es como es y no va a cambiar. Sois mis esclavos. Hasta el punto que esta intención del faraón consigue vencer al pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos que consigue vencerlo? Porque la figura representativa del pueblo, que era Amram, el padre de Moshe, coge y se separa de su esposa. Y dice, no más hijos. Porque si vamos a tener hijos, los van a matar. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de renovar nada. Y viene Miriam y le dice, papá, el faraón te ganó. Falto de muna. Falto de muna. El faraón estaba consiguiendo. Vino Miriam y dijo, papá, peor que el faraón tú. El faraón por lo menos dejaba vivir a las niñas. Tú nada, que no hay posibilidad de... ¿Eh? Entonces, por eso dice la Torá que vino un hombre de la casa de Leví y tomó la hija de Leví. Es decir, Amram se volvió a casar con su esposa, se volvió a unir a ella y entonces nació el bebé, Moshe. Bien, mejor, muy bien. Entonces, esta Reshit que dijimos, perdón, esta emuná es lo que nos conecta con el que está en el origen de todo. Si Dios, nosotros decimos todos los días, Amehadesh betubo bechol yom tamim, que Dios renueva cada día la obra de la creación. Es decir, que ser conscientes de que se renueva quiere decir que me puedo conectar con aquel que lo renueva, que es Hashem, y eso es emuná. ¿Bien? ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Anoji, Hashem, Elokeja. Entonces, tenemos la creación, Reshit, tenemos la plaga del río, bien, Dam, de tirar a los niños, porque tiraron al río a los niños, la renovación, etcétera, la emuná, y tenemos Anoji, Hashem, Elokeja. Bien, vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Ahora, la segunda de las plagas, de los castigos, perdón, como dijimos, el Sefat Emet vincula todo esto.
Dice... Ah, no, perdón. ¿Cuál es la segunda cosa que el dictador va a privarnos? Es decir, si tú consigues mantener tu fe, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que hace este dictador? Coge y dice, ok, sabes que yo puedo aceptar que tengas fe, pero, pero además yo soy tu jefe. Puedes tener fe en Dios, pero el que está aquí soy yo. ¿Sí? Mañana, si me da la gana, acabo contigo. ¿Y eso qué es? Eso es privarte de la confianza en Dios y darte miedo. Es decir, Dios está, ok, pero además estoy yo. Bien. Entonces dice así. Dice, la fojotam le pagdan. Es decir, convertir a las personas en temerosas. Ellos tienen miedo. Cuando él ve que él no consigue destruir esa fe, ¿por qué? Porque la fe del pueblo de Israel es una fe interior y muy profunda. Entonces, ¿qué dice? Ok, cree en Dios, cree en Akadosh Baruj Hu, pero yo también soy tu jefe. En otras palabras, no me molesta que tú creas en Dios, pero recuerda siempre que yo puedo acabar contigo cuando me dé la gana. ¿Cómo consigue la persona? Una persona como esta, mantener a millones de esclavos bajo su dominio. Miedo. Pero escúchame, pero es nuestra vida también. Hablamos, decimos que es el faraón salir de Egipto, también hablamos de salir de nuestro Egipto. ¿Sí? Es decir, ¿cómo es que la gente coge y entrega su vida para trabajar para alguien, ¿sí? Que en cualquier momento puede venir y decir, ya está, no me interesas, ¿sí? Despedido. Es más, hoy en día ni siquiera hace falta que se moleste. Hay quien despide por SMS, ¿sí? No tiene ni que salir, no tiene que llamarle, ¿verdad? Desde la mañana hasta que le sale el alma, la gente se entrega a ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque está todavía en Egipto. Está esclavizado a ese miedo de decir, ¿y qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Y qué pasa si pierdo lo que tengo, mi estatus, mi... Todo eso es Egipto. Todo eso es Egipto. Y entonces llegamos a la segundo de los castigos. Hay una criatura en el mundo. ¿Quieres la gafa? Hay una criatura en el mundo que se llama la rana. La rana es miedosa por naturaleza. El Rav Hirsch explica que la palabra tsefardea, rana, ya lo conoces. ¿Lo dijimos? Era importantísimo la mano. Sí, pero el sonido que me dio. ¿De verdad? Sí, sí, Pero no es sí. esto mismo que dije el año pasado. No, pero bueno. Ok. Pero que sabemos De que hay un upgrade. Pero escúchame, no, pero esto me acaba de meter mucha presión porque quiere decir que antes de venir se estudian lo del año pasado. Muy bien, muy bien. Muy bien. La rana es miedosa. Dijimos, el Rav Hirsch dice, son dos palabras en realidad sefardea. Zafra, da. Zafra es mañana en arameo. Zafra taba. Y da es que sabe. Es decir, que la rana sabe cuándo es la mañana. El gallo dice lo mismo. Oh. El gallo, sí, también sabe cuándo es la mañana. ¿Qué hace el gallo cuando es la mañana? Canta. La rana, ¿qué es lo que hace cuando es la mañana? Se esconde. Las ranas cruan de noche, salen de noche. ¿Sí? Cuando ven un poquito de luz, se escapan, se esconden. Bien. Solamente en la noche ellas croan y hacen mucho ruido, todo el ruido que os podéis imaginar.
es solamente, te convierte, perdón, la rana entonces en una bolsa de agua, ¿sí? O sea, porque se mete al agua. Y su fuerza es todo lo que, su poder, por así decirlo, es hacer ruido, croar, pero solamente en la noche. Por el día tiene miedo. Ella sabe que cuando hay luz, no conviene que dé vueltas por ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene algún niño que la atrapa y juegan con las ranas. ¿Qué hacían los niños? Atrapar ranas. Entonces, ¿qué es realmente el castigo de las ranas? Paró y su gente estaban tranquilamente sentados en sus casas, en la oficina, en el palacio, y de repente las ranas, estas ranas miedosas, en medio del día, aparecen por el palacio, aparecen en todos lados, pierden el miedo. ¿Sí? El Midrash nos cuenta cómo es que las ranas interactuaban con la gente. Dice, Amru alaba al Paró, a Rashad, dijeron sobre el faraón malvado, que estaba vestido con sus ropas reales, sentado en su trono, y todos los grandes dirigentes de Egipto estaban delante de él. Y en ese momento empezaron a aparecer ranas, y entraban dentro de su cuerpo. ¿Sí? Os podéis imaginar. Entraban y salían. Bien. Y se quedaban en el vientre, tanto de él como del faraón, y croaban, y hablaban entre ellas las ranas. ¿Por qué estaban dentro de ellos? Porque la Torah dice, Moshe le dice, y vendrán las ranas, beja u beameja, en ti y en tu pueblo, dentro. Y entonces esta rana llamaba desde las entrañas del faraón y le respondían las otras. Y una decía a sus compañeras, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Y le decían la otra, hasta que venga el hijo de Amram y rece por nosotros. Por lo tanto, el faraón escucha y dice, Vayikra parole Moshe ula Aarón. Los mandó llamar. Es un midrash impresionante. ¿Qué profundidad? Sí, bueno, o croaban en egipcio, a lo mejor. Najón, pero esta es la fuerza del midrash, ¿no? O sea, que da posibilidades tiene todas las posibilidades que queramos, ¿sí? Lo importante es la lectura que nosotros le damos. Tú estás sentado tranquilamente en tu casa, ¿sí? Y con un chasquido de dedos, tú puedes hacer que miles de trabajadores empiecen a trabajar para ti. El faraón, ¿sí? Incluso ni siquiera tienes que hablar con ellos. Puedes mandarles las órdenes, dijimos, por email, por WhatsApp, por mensaje, ¿sí? Así era el faraón, malvado que gobernaba sobre sus esclavos, sus familias, los niños, y conseguía que ninguno no moleste a su dictadura. Yeshkama Maminim, y si algunas de las personas que estaban aquí tenían fe, no pasa nada. Que tengan fe, pero yo soy el boss. Yo soy el jefe aquí. Pero lo único es que no tengan confianza en que Dios les va a sacar. Que tengan miedo. ¿Os acordáis lo que dijimos? Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. ¿Te acordáis cuando Dios creó el mundo? La segunda de las alocuciones de Dios, primero Bereshit, la segunda Vayomer, que sea la luz. Después de el primer mamar que dijimos que creó el mundo, Dios, Él nos dice ahora, yo os voy a enseñar a vosotros cómo es posible elevar el mundo. Vayomer, dijimos. Tenéis dentro de vosotros una gran luz. No hablamos de las luces, de las luminarias del cuarto día, del sol, la luna, las estrellas. Es una luz interior que no es posible apagar. Mi esposa está disfrutando de oírme decir esto.
y no puedes tener miedo de ello. Nadie te puede tomar de ti esa luz. Ahora Zehu, a vos, a Yahid Shoja. Esa luz que tienes en ti es tu único fe. Yehi Or, ¿qué es? Yehi Or, ¿qué es? Mira tu luz interior y deja de tener miedo. A Cefardea, a Mefajedet, esta rana asustadiza, que se asusta de qué? De la luz del día. Hasta que escapa de ella, y ahora todo el pueblo egipcio entero se convierte en las ranas de las ranas. Porque ahora todos ellos están asustados de qué? De las ranas. ¿Cuál es el segundo de los 10 mandamientos? ¿Mm? De los 10 mandamientos. Eso es el primero. Yo soy Hashem tu Dios que te sacó de Egipto. Primero. Segundo, no tendrás otros dioses en mi presencia. Lo yeleja de lo imagerín. ¿Qué es la idolatría? La idolatría no es renegar completamente de Dios, que no hay otro Dios del todo. La idolatría es decir que además de Dios hay otras cosas que pueden ser Dios. Hay otras fuerzas en el mundo. Hay otros jefes en el mundo. ¿Conocéis a aquel que dice, yo creo en Dios ciegamente, pero totalmente? Pero en el horóscopo de hoy dice que mi signo va a tener, mejor que no salga de casa. ¿Sabes qué? Por si acaso, me voy a quedar en casa. Ese es el ejemplo. Yo puedo tener toda la fe del mundo. ¿Sí? Qué dijo el faraón? ¿Queréis tener fe? Tener fe. Pero hay otro jefe. Eso es idolatría. ¿Sí? Ah, ¿no? ¿Por qué no? Dime. O sea, no como lo absoluto. Porque el que te puede dominar, el que te puede agredir en el mundo personal, no, no realmente le posees con Dios, en realidad tienes miedo. Pero si le posees con Dios, pues estás teniendo Le estás atribuyendo un poder. un poder que es igual al poder que tiene Dios. Si tu fe, si tú tienes fe y tu fe es total, entonces el miedo no tiene lugar. Es difícil. Bueno, es que salir de Egipto no es fácil. Salir de Egipto no es fácil. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Tu Parnasá está fijada desde Rosh Hashanah. Desde Rosh Hashanah. ¿Sabes qué? Que digas, ¿sabes qué? Voy a hacer horas extra. Ok, pero lo que vas a llegar a donde tenías que llegar. Pero tú tienes que hacer tu parte también. Seguro. Pero decir, ¿sabes qué? Tienes que darle importancia a lo que es importante. Voy a sacrificar mi tiempo de estudio, de Torah, para trabajar más. ¿Tú crees que eso te va a dar más dinero? Voy a no ir a rezar a Shachrit, Minha, Arbit, o ¿tú crees que eso es, te va? No, lo que tienes que ganar lo vas a ganar. Bien. Entonces, el coger y darle a algo esa fuerza que hace que tengas miedo, porque sientes que es el boss, quiere decir que hay otro boss aparte del boss. ¿Qué es? ¿Qué es quién? ¿El boss? No, Bruce Springsteen. No, Akadosh Baruj Hu.
están todos los periodistas comentando. No, o sea, una cosa es que damos nosotros la verajá, el que dirige un país, no sé qué significa que en el cielo le han dado un papel para que tiene que cumplir en la historia. Y otro es, por este hombre, ¿ok? Es un hombre. Al final, al cabo, está ahí, mañana Mañana está otro. está otro. Muy bien. Pero ¿Sabéis lo que dice la Torá sobre la idolatría? La Torá dice que cuando vayas a entrar a la tierra de Israel, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Israel después de salir de Egipto, de 40 años en el desierto, etcétera, tenían que destruir los lugares de idolatría dentro de la tierra de Israel. Porque si tú los dejas, ¿qué estás dejando? Estás dejando lugar a que haya otro Dios. ¿Sí? La emuná verdadera, ¿sí? Que si deja emuná shlema behemet, cuando realmente vas a tener emuná completa, solamente vas a tener confianza real en Akadosh Baruj Hu, y él se va a encargar de que todo vaya como tiene que ir. Y entonces no estarás más en Egipto. Ok, es, por eso dice, la iglesia es un lugar de idolatría. No, te expone a que pueda, para no llegar a eso. sí, pero no. O sea, no quiero que se entienda como que es algo esotérico, que te esto. Quiere decir que el hecho de ese lugar, que es un lugar de idolatría, es... Tú te expones sí, pero no entiendo a dónde, o sea, cuál es el sentido que dice te expones. porque o sea, para mí había es un lugar, ¿no? Ujú. Bueno, ahora es importante que están ahí, te explicarlo que los niños son importantes, o porque tú, si los dejas, también puedes. ¿Mejor? Mejor. Ok, ese Quiere es... decir, por eso es. Ok, Vale. ok. Entonces, esa es... cuando hablamos de la salida de Egipto y de las Makot, ¿sí? Entonces estamos entendiendo que es un trabajo que también nos recae a nosotros hoy en día. No estamos fuera de Egipto, ¿bien? Todos estos conceptos. Por eso estamos siempre recordando la salida de Egipto, ¿sí? Siempre insisto, las Makot, las Makot no son solamente para castigar a Egipto, son para forjar, otra vez, lo dijimos la semana pasada, son para forjar al pueblo de Israel, para construir un pueblo, ¿sí? Que habiendo experimentado esas Makot, tome conciencia de este proceso. ¿Qué es lo que te quieren privar? La emuná, el bitajón, la anavá, es los kinim que vienen del polvo de la tierra, todas estas cosas, ¿sí? ¿Sabes qué? Aférrate a ello. Aférrate a estas cosas para poder salir de Egipto y trabaja en ello. ¿Bien? Bueno, aquí llegamos dos Makot hoy. Seguramente el Shabbat trataremos de desarrollar más. Para nuestro material de trabajo. Es un proceso, ¿sí? Y cada una es como dices, una pista o un punto en el cual tenemos que enfocarnos para dar un paso más hacia nuestra salida. Bien, muy bien. Bueno, Shabbat Shalom. Sí, muchos también.